Capítulo 4. La memoria y las asociaciones. La memoria funciona también por medio de las asociaciones que son, en parte, un fenómeno inconsciente. Pueden ser utilizadas voluntariamente para mejorar el propio nivel de memorización y para crear un verdadero archivo mental. ¿No le ha sucedido nunca hallarse sumergido en la lectura de un libro o de un texto escolar, y encontrarse que, aunque los ojos continúan recorriendo las líneas impresas, la mente vaga, pensando en los temas más dispares, en cualquier cosa, salvo en el contenido de lo que estaba leyendo? Situaciones de este tipo son comunes a todas las personas. Y no solo una vez en la vida, sino todos los días, y varias veces cada día. Son causadas por un mecanismo psicológico muy activo en la mente humana, las asociaciones. Por ejemplo, cuando nos encontramos pensando en una anécdota del fin de semana, que acaba de transcurrir, o en las vacaciones que tenemos programadas para el próximo verano, cuando deberíamos hallarnos dedicados al estudio de la ciencia. La mente humana funciona también por medio de modelos, esquemas y parámetros. Estos se adquieren y memorizan a través de las experiencias y programas que se han recibido desde la infancia. Continuamente, docenas de miles de veces en un solo día, cada nueva experiencia y situación, de forma inconsciente y automático, se registra y compara con los esquemas ya sedimentados en la memoria. A través de este mecanismo se dispara el reconocimiento, o no, de objetos, de personas, de emociones, de situaciones, de gestos, etc. En la práctica, el proceso de reconocimiento es un proceso asociativo. Cuando leemos algo, eso mismo sucede, en modo vertiginosamente rápido, respecto a las palabras que componen el texto. Los ojos perciben la palabra y este estímulo llega hasta el cerebro, donde es analizado. ¿Resulta conocida esta palabra? ¿Sabemos su significado? Si la palabra ya nos era conocida, la mente da una respuesta positiva y la lectura prosigue. Si en cambio, la respuesta es negativa, se presenta un tropiezo más o menos perceptible. Cuando la palabra resulta desconocida, la mente, en general solicita la ayuda de otras facultades mentales, como por ejemplo la intuición. Esta nos permite alcanzar un reconocimiento, simplemente, por intuición, una facultad natural de la mente de conocer, sin necesidad de recurrir a procesos lógicos. Es una actitud que se halla conectada a los motivos que ya hemos indicado al hablar del hemisferio izquierdo del cerebro y de las ondas alfa. Pero, en algunos casos, puede suceder que ni siquiera la intuición esté capacitada para darnos una respuesta positiva. Nuestra conciencia percibe entonces una dificultad, no conocemos el significado de la palabra. Según la importancia que esta palabra tenga en el contexto de la frase completa, proseguiremos la lectura o nos detendremos para releerla con la esperanza de que esto nos lleve a una mejor comprensión, o bien decidiremos echar mano al diccionario. En este continuo movimiento de peloteo entre estímulo, comparación mental con esquemas existentes o a través de facultades paralelas, reconocimiento, prosecución de la lectura, interrupción de la lectura, por carencia de reconocimiento, aunque todo tenga lugar a velocidades frenéticas, por debajo de la capacidad de percepción de la conciencia, es frecuente que, en el momento de la comparación para el reconocimiento, la memoria proporcione informaciones semejantes pero casuales. En relación con la memoria, se ha de decir que la evocación mnemónica se desarrolla a través de una red de asociaciones múltiples que van de lo conocido a las imágenes mnésicas, las imágenes propias de la misma memoria. Por lo tanto, llevar un recuerdo a la conciencia está en función del número de relaciones que él mismo tiene con otros recuerdos. Precisamente debido a esto el recuerdo de las palabras es, generalmente, excelente, se halla radicado en 4 memorias distintas o, mejor dicho, en 4 áreas mnemónicas distintas,
la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria gráfica, escritura, y la memoria de articulación de las palabras, lenguaje oral. Freud reconoció en el mecanismo de las asociaciones también una implicación inconsciente, la expresión de una parte de nuestra forma de ser y de pensar, que suele encontrarse por debajo de nuestra percepción, por debajo de la conciencia, del conocimiento. Este mecanismo constituye, por lo tanto, un importante medio para el análisis psicológico. Técnicas de lectura y memorización. Los procesos descritos precedentemente pueden parecer casi imposibles. Sin embargo, nuestra mente se halla realmente comprometida en tales actividades docenas de miles de veces diarias. Si procura pensar en las primeras experiencias de lectura, en la escuela, todo esto le resultará mucho más claro. Cuando se inicia el aprendizaje de la lectura, los tiempos son extremadamente lentos. La mente, al principio, debe reconocer, una por una, las letras que componen la palabra, después unirlas y, en consecuencia, componer la palabra. Continuando la lectura, la mente se entrena en estas funciones y se va instaurando un conjunto de automatismos que hoy, tras años de lectura, permiten leer algo más velozmente que en los primeros intentos. Se nos preguntará por qué afirmamos que solo algo más velozmente, en lugar de un simple más velozmente. En realidad, pese a que cada uno de nosotros lee con bastante velocidad, también lee muy despacio. Según investigaciones científicas llevadas a cabo hasta la actualidad, se ha podido comprobar que la mente humana se halla, potencialmente, en condiciones de leer a una velocidad que va de un mínimo de 2000 palabras por minuto a un máximo de 5000 palabras por minuto. Estos datos potenciales no corresponden, en absoluto, a los datos obtenidos por investigadores, que han sometido a test a docenas de miles de personas, de distintas edades y nacionalidades. En realidad, cualquier persona lee, por término medio, a la velocidad de 168 palabras por minuto. Para esas mismas personas, siempre por término medio, la comprensión oscila en torno al 28 o 30%. Leyendo despacio, por lo tanto, no se halla garantizada la comprensión. Por el contrario, es debido a la escasísima velocidad en la lectura que se disparan con mayor facilidad los mecanismos de asociación casual, que llevan a pensar en otras cosas y a distraerse. Basándose en estos estudios, desde hace más de 30 años se ha puesto a punto en América una técnica de lectura distinta a la tradicional, llamada, precisamente, lectura rápida. La técnica de lectura que todos conocemos es adecuada para cualquiera que empiece a aprender a leer, pero tiene que ser sustituida por una técnica distinta, la lectura rápida, en cuanto se haya alcanzado el automatismo suficiente en la lectura tradicional. Las dos técnicas se integran y se complementan mutuamente. Las estadísticas demuestran que es evidente que la técnica de la lectura rápida favorece la mejor utilización de las propias facultades mentales. Se logra una mayor atención, concentración y desarrollo de las capacidades de análisis y de síntesis, sumado a un considerable ahorro de tiempo. Tomando como objetivo solo el dato potencial mínimo de velocidad de lectura, es posible duplicar o triplicar en pocos días la propia velocidad inicial, manteniendo inalterado el porcentaje de comprensión. Asociación mental y visualización. Aunque las asociaciones sean un fenómeno mental, en parte inconsciente, pueden ser aprovechadas con pleno conocimiento con la finalidad de mejorar la propia memoria. Ante todo, leyendo con mayor atención y con actitud activa e interesada, y teniendo la posibilidad de procurar hacer disminuir las propias ondas mentales antes de iniciar la lectura, se pueden evitar las asociaciones que puedan desviarnos de la lectura. Pero aún resulta más eficaz en este sentido aprender y aplicar la técnica de la lectura rápida. Durante la lectura,
ya sea tradicional o rápida. Un refuerzo mnemónico posterior es el de utilizar voluntariamente imágenes mentales, construyéndolas, visualizándolas, incluso donde el contexto no las propone. Recuérdese que el 85% del funcionamiento de la memoria se debe a imágenes mentales. Emociones de alegría o diversión resultarán ser un ulterior refuerzo. La asociación voluntaria, en este contexto, se realizará a través de 3 frases. Percepción de la información que se ha de memorizar. Visualización espontánea construida por tal información. Asociación voluntaria de la información a posteriores detalles visuales construidos mentalmente, y asociación voluntaria a emociones estimulantes. Para efectuar este tipo de trabajo es necesario dejar en libre desahogo el hemisferio cerebral derecho y sus actividades, la creatividad, la fantasía, la intuición, la imaginación. Las asociaciones voluntarias son, efectivamente, eficaces como refuerzo mnemónico si son, ridículas y divertidas. Ilógicas y absurdas. Exageradas y desproporcionadas. De fondo erótico. En capítulos precedentes hemos visto que las cosas normales alcanzan difícilmente la memoria de breve término, BT, y cómo la emoción es uno de los refuerzos que permite desplazar el nivel de memorización hasta el medio, MT, y el largo término, LT. Asociaciones e imágenes mentales, construidas con las características arriba indicadas, proporcionan a las informaciones aquel toque de diferencia que permite recordarlas. Imaginemos, por ejemplo, que hemos de recordar una lista de nombres. Puede llevar a término este experimento haciendo que alguien le dicte una serie de 10 o 15 nombres cualesquiera. Si no utiliza ningún refuerzo mnemónico, difícilmente se hallarán condiciones de recordarlos y repetirlos. Pero, en cambio, si los visualiza y los asocia mentalmente uno a otro, en forma caprichosa, tranquilamente podrá repetirlos todos. Un ejemplo divertido. Hagamos una prueba con esta lista de 10 palabras: rana, bicicleta, helado, escombros, apisonadoras, botella, mujer, medias, oruga, cielo. Para recordar con facilidad esta lista de 10 palabras en su orden exacto podemos imaginarnos una historia. Una gruesa y enorme rana, una rana fuera de lo normal, una rana de récord del Guinness, se monta ágilmente en una brillante bicicleta y se lanza, a tumba abierta, pedaleando por las calles de la ciudad. Vemos la rana en el sillín de la bicicleta, mientras gira hacia la derecha, pero se encuentra ante dificultades imprevistas porque la calle está embaldosada con helado. Helado de crema, de chocolate, de pistacho, de todos los sabores que prefiramos, toneladas de helados que se han depositado en una calle. La rana, entretanto, tropieza con graves problemas para pedalear sobre el helado, la vemos perder la dirección, resbalar, dar un vuelo acrobático y detenerse contra la fachada de un edificio. La rana ha caído desmayada sobre el helado mientras la bicicleta, que era nueva y brillante, se ha convertido en un amasijo de escombros. Tenemos justo el tiempo de apartarnos cuando entra en la calle una enorme apisonadora, que aplasta el helado, salpicando por todos los lados. Cerramos los ojos durante unos instantes y, en cuanto los volvemos a abrir, tenemos en la mano una botella donde se halla encerrada la apisonadora, que se ha convertido en una miniatura. La observamos atentamente y, asombrados, vemos que en el volante de la apisonadora se encuentra una mujer fascinante y sexy que lleva medias de seda. El rostro de la mujer presenta una expresión aterrorizada. Ante ella, dentro de la botella, hay una gran oruga coloreada. Es una oruga inofensiva, en pocos segundos se transforma en mariposa, sale volando de la botella y desaparece en el cielo. Para recordar las 10 palabras y su exacta sucesión bastará con recordar mentalmente la historieta,
La elección de las palabras vendrá por sí sola. Contrariamente a lo que, por norma, les ocurre a los estudiantes, con esta técnica es posible aprender divirtiéndose, cosa que no debe subvalorarse. Utilizar esta historieta bufa es preciso para fijar mejor en la memoria las informaciones. Y estas, al cabo de pocos días, volverán a la mente en forma libre, separadas del contenido del cuento. En la práctica, es solamente un enésimo refuerzo, una red que retiene la información. Este tipo de técnica puede ser aplicada a cualquier lista. Inicialmente conviene entrenarse con palabras fáciles de visualizar. Pero en cuanto la mente haya captado el mecanismo, lo hará suyo y dejará en libertad de la creatividad. Podrá memorizar, enteras, series de conceptos o, también, de palabras abstractas, resultándole igualmente fácil. Lo importante es comprender la forma en que funcionan estos métodos. Todo esto sirve de entrenamiento mental, una actividad básica para el entrenamiento de la memoria, además del de los músculos. Sin repeticiones y sin entrenamiento ningún método podrá darnos resultados. Las varitas mágicas no existen.